Hasta luego. Jorge Eliotti, nuestro compañero, también está, obviamente, con nosotros para analizar este y otros temas más. Pero empecemos por este. Jorge, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Fernando. Bueno, me parece que es muy interesante lo que está y muy importante lo que está pasando en la Cámara de Diputados en este momento, porque de algún modo es un adelanto de la disputa por la reforma judicial. No hay diferencia respecto a los temas que se van a tratar hoy. Lo que se está discutiendo es cómo es la modalidad de las sesiones, que en el fondo tendrían un impacto para cuando llegue la reforma judicial. Con lo cual, la cuestión de fondo en realidad es esa. La oposición, Juntos por el Cambio, entiende que no hay posibilidades de tratar si no es en forma presencial, y lo que teme es que el oficialismo, con algunos bloques intermedios minoritarios que ya apoyaron al oficialismo, modifiquen el protocolo y digan, por un mes más lo renovamos, y que eso sea una trampa para tratar la reforma judicial. Por eso está de alguna manera tan cerrado el tema, están desde las 11 de la mañana tratando de ver si se va a aceptar la sesión al estilo habitual con el protocolo y se renueva, o se termina haciendo la presencial que quiere Juntos por el Cambio. Y yo te diría algo más, Fernando, no solamente está acá en discusión el futuro del debate de la reforma judicial, sino yo te diría que la Cámara de Diputados es el punto de colisión mayor entre oficialismo y oposición en general. Porque claramente en el Senado el oficialismo tiene mayoría propia, el resto es una cuestión discursiva, pero en diputados, la oposición en particular, Juntos por el Cambio, tiene el número como para poder bloquear estas iniciativas. Claro. Entonces, todo lo que vemos en todos estos días, Alberto Fernández contra Macri, Macri contra Fernández, contra Larreta, Cristina Kirchner, todos esos, te diría, tiroteos verbales que estamos viendo tienen una traducción concreta en los hechos en diputados, donde el oficialismo no tiene mayoría propia y la oposición tampoco, pero puede bloquear. Por eso estamos viendo esta traba. De cómo se resuelva esto hoy no tiene implicancia solo para el tratamiento de estos proyectos de hoy, que son, te diría, un poco más periféricos, sino tienen que ver en función de la reforma judicial y si puede seguir habiendo actividad en diputados. Lo que puede llegar a pasar acá es que se paralice el Congreso. Entonces, claro, eso es lo que está en discusión ahora. Si no hay acuerdo, quedarían una pausa esta sería la foto en la cual quedaría el Congreso, porque como explicás vos, no es una cuestión de fondo, sino es una cuestión de forma, porque la forma podría habilitar a que cambie el fondo, vale decir, si el oficialismo logra empezar a sesionar de la forma que pretende, podría meter el tema de la reforma judicial por la ventana. En cambio, lo que se quiere garantizar la oposición es que haya una permanente discusión de cómo se va a debatir cada tema. Exactamente. En el fondo lo que la oposición, digo, especialmente Juntos por el Cambio, porque hay otros bloques intermedios que ya están con el oficialismo, pero Juntos por el Cambio lo que no acepta es tratar en forma mixta, que en realidad es pocos diputados en el recinto y la mayoría afuera, la reforma judicial. Entonces, probablemente haya algún punto de acuerdo para que el oficialismo le garantice a Juntos por el Cambio que con esta metodología solo va a sesionar una semana o que se vaya renovando periódicamente, buscar algún punto de consenso y que en todo caso se postergue la discusión de fondo, que es la cuestión de la reforma judicial, que como sabemos va a llevar por lo menos 2 meses de debate y en todo caso habrá que ver hacia fines de octubre cuál es la situación sanitaria, si se puede sesionar en forma presencial o no, de alguna manera encapsular los temas en el medio hasta que llegue la reforma judicial. Jorge, dame un minuto, porque lo voy a sumar para que podamos charlar con el diputado radical Suárez Lastra, Facundo Suárez Lastra. Diputado, ¿cómo le va? Buenas tardes. Muy bien, buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Bien. Diputado, ¿en qué punto está ahora el tema de la discusión? ¿Está muy trabado, a punto de destrabarse? Actualícenos. Bueno, está destrabado en la medida que hay diálogo, esto significa que está destrabado. Hay conversación, están las autoridades de los distintos bloques, las autoridades del Congreso, funcionando como debe funcionar la
Comisión de Labor Parlamentaria, estableciendo los criterios con que la Cámara tiene que propender a su mejor funcionamiento. Eso está pasando desde hace horas y me parece que eso es muy bueno. Nosotros somos muy optimistas porque sabemos, por lo menos del lado de la oposición, que hay una actitud constructiva, hay voluntad de funcionamiento, entendemos que el Congreso tiene que funcionar. En los temas complejos, decimos, tiene que ser presencial. En los temas de consenso y acordados, como hemos venido funcionando hasta ahora, con un protocolo que expresa el consenso, a pesar de que tengamos diferencias. Pero ¿cuál es el temor de ustedes? ¿Cuál es el temor de ustedes? Más temor no tenemos una seria preocupación institucional. ¿Cuál es? Porque y el arrebato que pasó en el Senado con la reforma judicial, donde se establece un proyecto, el proyecto se cambia sobre la marcha, en el mismo momento en que lo están tratando, durante 10 minutos leen la designación de 1.600 cargos entre jueces y funcionarios nuevos, un presupuesto de casi 10.000 millones de pesos, todo sin el debido debate, con sorpresa de los intervinientes, donde le regalan a cada gobernador una cámara de apelación que no estaba en los papeles. Digamos. Eso no es un trabajo parlamentario, y menos para una situación de pandemia, una situación donde hay trabajo virtual en el Congreso. De ninguna manera nosotros vamos a acordar que haya sesión virtual para la reforma judicial. La reforma judicial es un tema que requiere el debate presencial, y todo lo demás nosotros estamos dispuestos a tratarlo en las mismas formas que hemos venido tratando muchos temas. Ahora, pero yo lo que digo, discúlpeme que lo interrumpa, diputado, yo lo que digo, yo lo escucho, ¿no? Cuando yo le digo, ¿cuál es el miedo? No es miedo, es preocupación, y me describe la preocupación. Yo si lo tengo que resumir es que lo que le preocupa es que no cumplan con la palabra, les preocupa que le hagan trampa, eso es lo que le preocupa. Es que son tramposos. Hicieron trampa en el Senado, hicieron trampa en 20 oportunidades en la historia argentina y de ninguna manera lo vamos a aceptar. Digamos, es nuestra responsabilidad institucional no ser ingenuos y no lo vamos a hacer. Jorge. Sí, yo lo que quería saber es si estaban dispuestos, ustedes como bloque principal de oposición, a algún mecanismo que se estableciera que estas sesiones mixtas se habilitaran, por ejemplo, semana tras semana con un temario fijo, si eso es parte de lo que ustedes estarían dispuestos a aceptar. Sí, por supuesto, y nosotros tenemos disposición a seguir funcionando en forma virtual. No somos irresponsables y sabemos que un funcionamiento con consenso y acuerdo virtual es lo más adecuado para el momento que vivimos. Por eso nos sorprendió que el presidente de la Cámara convocara una sesión con los protocolos vencidos, y por eso nos movilizamos más de 100 diputados de todo el país para decir, si el protocolo está vencido, la sesión es presencial, y por eso esto se está destrabando con una conversación como corresponde, que es la que estamos teniendo adelante las distintas fuerzas políticas, que se debió haber hecho antes, y bueno, se hace hoy, bienvenida sea. ¿Creen en la palabra de Sergio Massa? No me quiero poner en su cosa antipática, pero digamos que el registro de sus declaraciones históricas da para dudar de su palabra, sobre todo en su relación con el kirchnerismo. O sea, que no le creen. ¿Y qué van a hacer para asegurarse entonces el resultado? Establecer sistemas de acuerdo por consenso en los temarios que se traten, que es lo que estamos discutiendo, y de todos modos también no estamos solos, esto no es Juntos por el Cambio, acá hay una serie de bancadas que tienen las mismas preocupaciones con nosotros, muchos diputados que han votado no con nosotros, sino como nosotros, desde perspectivas independientes, y que ya lo han anunciado. Los diputados de Córdoba del peronismo ya anunciaron que les parece inoportuno la reforma judicial. Lo mismo mucha gente del bloque de La Baña que lo ha sostenido. Digamos, no es un tema de Juntos por el Cambio contra el Frente de Todos. Es un tema de los diputados que queremos que el Congreso funcione con la prudencia, la moderación y la corrección que corresponde. Bien, perfecto. Diputado Facundo Sobrelastra, gracias por la comunicación, por el contacto. Gracias a ustedes. Jorge, dame un minuto que tenemos un último momento. Por supuesto.